Bienvenidos a este nuevo video del framework Lipia. Soy Juan Manuel Spoletti, Automation Developer de CrowdAR, y les voy a estar explicando en este video cómo importar el proyecto en IntelliJ y luego hacer el build con Maven, ¿sí? Y por último les voy a mostrar de manera rápida la estructura del proyecto para que ustedes puedan entender cómo manejarse en este proyecto. Así que bueno, lo que vamos a hacer primero es, bueno, una vez que abrimos IntelliJ, vamos a hacerle clic a Import Project. Acá vamos a ir hacia donde está nuestro proyecto, que en mi caso está en el home de mi usuario, en el workspace y Lipia Web Sample Project, ¿sí? Le damos a OK. Nos va a pedir una opción, vamos a elegir Maven, ya que usamos Maven para las dependencias. Acá no tienen que tocar nada, ponen Next. Y bueno, te pide los perfiles, eso no es necesario por el momento, así que pueden simplemente dar Next, Next, otra vez Next. Bueno, si no tienen el SDK, ¿sí? Nosotros usamos, bueno, obviamente Java, tienen que importarlo, ¿sí? Poner más JDK y se importan en la carpeta que tengan el instalado Java, ¿sí? Usualmente si tienen ya el HomePad se los va a detectar automáticamente, ¿sí? En las variables de entorno. Bien, ponemos Next, nos pide, bueno, el nombre, dejamos el que tiene y tocamos Finish. Bien, esto va a abrir en IntelliJ, ¿sí? Les abre el proyecto, en este caso está indexando, resolviendo las dependencias, es decir, está cargando, ¿sí? El proyecto, así que vamos a esperar. Vamos a ver que en la izquierda les está armando toda la estructura, ¿sí? Todavía faltan las carpetas principales. Y bien, ahí ya creó todo. Está escaneando los archivos, pero bueno, ya podemos ver que tenemos todos los archivos necesarios para empezar. Bien, una vez que bajó los archivos, vamos a hacer el, el build, ¿sí? Con Maven. Volvemos a la consola y estamos en el root del proyecto, ¿sí? En Lipia Web Sample Project. Y acá lo que vamos a escribir es mbn clean install. Y vamos a skipear los tests ya que todavía no queremos que se ejecuten. Solo quiero hacer el build del proyecto y le damos a Enter. Esto va a empezar a buildear, va a compilar las carpetas y bien, es rápido, nos crea la carpeta target que por ahora no se refrescó, pero si yo voy a Files, ¿sí? Tenemos la carpeta target. Acá podemos hacer un... Ahí aparece, bueno, ahí refrescó y bueno, ya tenemos buildado el proyecto. Bien, y con esta parte termina la sección, ¿sí? De importación del proyecto en IntelliJ y el buildeo con Maven. Ahora vamos a explicar la estructura del mismo proyecto. Bueno, la estructura, ¿sí? De este proyecto, básicamente tenemos todo lo importante, lo que es el desarrollo de código en la carpeta CRC, ¿sí? Luego bueno, tenemos la carpeta target, como dije, es la carpeta en donde se compila las dependencias de Maven. Y en el root tenemos varios archivos, bueno, como el README, que los invito a que lo vean, ya que hay bastante información de cómo usar este proyecto y bueno, las ventajas que tiene y las diferentes maneras de usarlo, ¿no? Como usar el stack, usarlo local y demás. El archivo POM, que luego vamos a entrar más en detalle en los archivos, ¿sí? En donde, bueno, se explican todas las dependencias. Em, Tenemos, bueno, el Jenkins file, el background file y el Docker Compose, que bueno, todo eso es para que funcione el stack, ¿sí? El background file específicamente es para Windows, nosotros ahora estamos en Linux. Tenemos los dos XML, ya que usamos TSNG, ¿sí? En donde, bueno, el TSNG normal.xml es el que se corre en un hilo. Y bueno, el TSNG paralelo es para los tests en paralelo, ¿no? Ahí nosotros le indicamos la cantidad de hilos que queremos que tenga, ¿no? La cantidad de tests en paralelo que queremos que corran. Tenemos un extend config XML que básicamente se usa para una configuración básica del reporte, que nosotros usamos extend report, ¿sí? Para los reportes.
Y bueno, explicado el root, vamos a entrar más en detalle en algunas carpetas. En la de Docker no quiero entrar muy en detalle, lo único, bueno, les voy a decir, acá está el Jenkins Home, que es lo que se usa más que nada para los plugins, el usuario que tenemos en este Jenkins Home, una vez que se le levanta el stack, ¿sí? Para poder utilizarlo. Bueno, luego tenemos la carpeta src, que se separa en dos, en main y test. En test vamos a tener otras dos carpetas que son Java y Resources. Y en Resources vamos a tener los features, ¿sí? Que en este caso tenemos uno solo, que es el ejemplo que tenemos acá en este proyecto web, Google Search.feature. Y básicamente, bueno, acá van a estar todos los features que nosotros tengamos. ¿Sí? Obviamente esto es con Cucumber para poder utilizar BDD. ¿Sí? Bueno, y en la otra carpeta Java no hay mucho más importante. Tenemos los hooks y tenemos los TSNG, que son los que se llaman en los XML, que eso lo vamos a ver en detalle más adelante. Y bueno, en main, acá sí hay más cosas importantes. Tenemos, bueno, Java y Resources. En Resources tenemos algunas properties. Las más importantes son las de config properties, que también lo vamos a ver más adelante. Y en Java tenemos lo que vendría a ser, bueno, lo core, ¿no? Del framework, en donde tenemos las pages y los steps, ¿sí? Los page objects y los steps que se vinculan con el BDD. Bueno, nada, las pages en este caso tenemos estas tres pages de home, de search y una page base. Y bueno, los steps tenemos los Google Steps, ya que bueno, todo se basa en step, perdón, en Google, la búsqueda de este framework. Y bueno, explicado la estructura, ¿sí? Del framework, vamos a ver un poco más en detalle algunos archivos. Por ejemplo, el POM, que es bastante extenso. Ustedes se preguntarán cómo obtenemos las librerías, ¿sí? De las dependencias del framework de Lipia. Esto están en el root, ¿sí? En este Artifact root. Actualmente la versión es la 1.65. Posiblemente cuando estén viendo este video sea una versión mayor o quizás no. Eh, pero bueno, las dependencias se obtienen de ese root. Y todo lo que es código, ¿sí? Como por ejemplo elementos en común, como un page base, ¿no? Que sería un core, o las dependencias de cómo se levanta el grid, cómo levanta el Chrome o el Firefox, los navegadores, cómo se hace la configuración con Appium, todo eso está en el core, ¿sí? Que es un framework core de Lipia. ¿Sí? Bueno, explicado eso, después lo que tenemos son los diferentes profiles y algunas properties genéricas. Si por ejemplo, el TSNG que se corre, el filtro, que en este caso vamos a correr solo los casos que pertenezcan a una suite de Smoke, el nombre del proyecto, report name, que bueno, esos ya son más personalizables, y tenemos perfiles. En este caso vamos a ver local, bueno, sequential y paralelo. Bueno, ya sabrán la diferencia entre paralelo, ¿sí? Y local o secuencial. Quiere decir que este paralelo va a usar el TSNG Parallel, ¿sí? Que fue el que se los mostré anteriormente. Y estos dos usan el TSNG normal, ¿sí? El común. Este obviamente no se le aplica porque está usando el que está por default, ¿sí? Que es el TSNG. Y bueno, después especificamos el browser y algunas cosas más personalizables. Por ejemplo, bueno, acá, que es el sequential, se le pasa el grid, ¿sí? El driver hub, que en este caso levanta en el puerto 444. Y en el parallel, ¿sí? No tiene mucha diferencia, la única diferencia es el XML que se ejecuta, ¿sí? Bueno, con esto explicamos el POM, así a gran escala. Así que vamos a pasar a ver el feature, que bueno, ya lo tengo abierto, pero para recordar estaba en CRC, test, resources, features y el Google Search. Acá tenemos varios casos, varios escenarios, ¿sí? De búsqueda. No tiene nada en especial, se hace una búsqueda en Google, dado algo, cuándo y entonces. Por ejemplo, acá se busca la palabra crudar y yo le puedo hacer control clic y me lleva, ¿no? A la página steps, que era donde estaba main, Java y bueno, acá steps.
¿sí? Cool steps. Nos lleva a este step que vincula, ¿sí? Lo que yo busqué en el feature con la clase JavaSteps. En este caso, bueno, se inicializan las pages que son necesarias y se hace, bueno, en este caso se está haciendo la búsqueda, ¿no? Entra un criterio en el buscador de Google y presiona el botón Search. Y lo último que vemos, bueno, además de esto le querías mostrar, bueno, una verificación que esto es con TSNG, ¿sí? Son verificaciones con TSNG, no usamos JUnit. Bien. Por ejemplo, acá les puedo mostrar un clic, también con control clic en el teclado me lleva al Page Object, que esto está acá en Pages, ¿sí? Google Homepage. Y bueno, acá tenemos algunas cosas más, en este caso extiende de Page Base Google, se declaran los componentes y bueno, nada, acá lo que se hace es hacerle el clear, el sync keys, el click, son cosas de Selenium, ¿sí? En este caso estamos en el Page Object. Y bueno, podríamos ver esta page base. Acá tenemos la URL base que se está usando para toda esta aplicación. Y esto extiende de Cucumber Page Base, que esto es lo que le decía de la dependencia del core. Esto ya es una dependencia que sí, no la puedo modificar porque es lo que baja, ¿no? Del core de la versión 1.6.5. Si yo sigo navegando, acá es donde está mayormente algunas cosas importantes, ¿no? Como cliquear elementos, obtener elementos y bueno, muchas funcionalidades más. Y bueno, con esto termina el circuito, sigue tres partes, que es el feature de Cucumber, los steps con sus assertions de TSNG y el page object con sus declaraciones de locators, clics a elementos y demás, ¿no? Las funcionalidades. Y bueno, para ir terminando, les voy a mostrar los archivos XML, la diferencia entre ellos más que nada. El XML normal, ¿no? Tiene, por ejemplo, un thread count, ya que corre una sola vez y extiende de CrowdTSNG Runner. Y bueno, este tiene la clase CrowdTSNG Parallel Runner. Y en este caso, por ejemplo, solo usamos tres hilos, ¿sí? O sea, corran tres escenarios al mismo tiempo. Y estas clases, ¿sí? CrowdTSNG Runner, yo no la puedo buscar. HFN. Sí, son las que están en Resources, perdón, acá en Java, ¿sí? Con TSG Runner y Parallel Runner, que nada, esto extiende también, y estos son configuraciones de CrowdR, ¿sí? Bueno, y lo que me faltaba mencionarle es la carpeta de Resources, perdón, la carpeta de Resources del main, en donde esta es la más importante, Config Properties. Hay algunas configuraciones globales como el timeout, ¿no? El formato de fecha, el implícito timeout, bueno, nada, son configuraciones más específicas de un framework. Bueno, nada, esta sí, el grid hub, el strategy, son otras cosas más avanzadas ya. Y bueno, con esto finalizamos el video de explicación del framework, cómo importarlo en IntelliJ y cómo buildearlo con Maven. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.